Como les decía, estábamos contentos de volver a nuestra casa. Estuvimos por la ciudad de Temuco, visitando familia, visitando hermanos de fe también. Reciban los saludos ahí de varios, bueno, obviamente de la Eileen con el Rubén y también de muchos hermanos que ven de repente nuestras transmisiones, que los conocen y que están siempre también atentos. Así que yo también les voy a pedir que estén atentos ahora ya. Si pueden acercarse también un poquito más, se los agradecería. Porque hoy día quiero hablarles de de un tema muy importante, el cual el Señor ha traído a mi vida durante este verano especialmente. Como bien saben, yo en enero y febrero no trabajo, no tengo trabajo y trato de emplear el 100% de mi tiempo al trabajo en la obra. Tuvimos la bendición de viajar a Caravana Misionera, como les conté hace unas semanas atrás. Y bueno, Dios abrió puertas. También estuvimos con unos hermanos misioneros acá en Talcahuano. Tuve la oportunidad de ir también a un evento evangelístico allá en Temuco. Y hay cosas muy lindas que Dios está haciendo en distintos lugares, ¿cierto? Uno puede moverse de una ciudad a otra, y pueden ser ciudades diferentes, pero siempre va a haber un remanente, un grupo de personas, aunque sea una persona, que está tratando de hacer la obra. Y eso me lleva muchas veces a preguntarme qué nos diferencia muchas veces de estas personas que están invirtiendo su vida al completo para Cristo, que es un poco lo que hablé también hace unos meses atrás, cuando hablábamos de gastar nuestra vida por Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué nos diferencia de estas personas? Y meditando en esto, me llevaba a reflexionar que quizás hemos perdido algo en el trayecto, en nuestro camino, en nuestro caminar, en nuestro viaje, hemos perdido algo. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer el verso 32, pero antes vamos a hacer un breve contexto. En el capítulo 24 de Lucas se nos habla de 3 días posterior a la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué pasó al tercer día? ¿Alguien sabe? Resucitó, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con los discípulos mientras ocurría esto? Dice que la tumba estaba vacía, que las mujeres encontraron la tumba vacía, que corrieron a contarle a los discípulos que estaban escondidos, que estaban ahí deprimidos, podríamos decir, porque había muerto el maestro. ¿Y qué pasó? Que muchos de los seguidores y de los discípulos de Jesús estaban tristes, obviamente, había muerto Jesús. Y se les olvidó quizás, o no pasó por sus mentes, el hecho de que Jesús les dijo que la muerte era algo que había de acontecer, la muerte de Jesús. Y el capítulo 24 nos habla de cómo se empiezan a enterar de que la tumba estaba vacía, ¿cierto? Se enteran los discípulos, pero más avanzado el capítulo 24 nos habla de 2 seguidores de Jesús. No eran de los 12 discípulos, pero eran seguidores de Jesús. Y que dicen que iban caminando hacia Emaús. Y iban caminando y diciendo, pucha, qué lata que murió Jesús, ¿qué vamos a hacer ahora? Como que todo pierde sentido. Iban en esa caminata triste, dice, cuando Jesús sale a su encuentro. Pero Jesús sale a su encuentro de una manera que no le reconocieron, dice la palabra. Dice que Dios no permitió que reconocieran que era Jesús. Entonces se les acerca y les empieza a preguntar, ¿qué pasa? Entonces estos seguidores de Jesús le empiezan a decir, ¿no sabes? Había un maestro muy famoso que creíamos que era el Mesías y que fue crucificado hace 3 días. Estamos súper tristes, desilusionados, como que... Y dice que le empiezan a contar, y entonces Jesús, sin que ellos lo reconocieran, le empieza a decir, oye, pero ¿no saben que esto es lo que había de acontecer? ¿No escribieron los profetas? ¿No habló Moisés? ¿No habló Isaías? ¿Y no profetizaron de que el Mesías ha de venir y que había de morir y resucitar al tercer día? Entonces le empieza a recordar todo lo que Jesús ya les había dicho y lo que los profetas habían profetizado hace cientos de años atrás. Y dice que estos seguidores de Jesús, algo pasó cuando empezaban a escuchar estas palabras. Y en cierto momento Dios les abre los ojos a estos seguidores y los reconocen. Reconocen que es Jesús. Y Jesús ahí desaparece enfrente de sus ojos. Pero quiero que nos enfoquemos en este verso
Lucas 24:32. Entonces se dijeron el uno al otro, estos seguidores: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y quiero que nos detengamos en este concepto. Un corazón que arde. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón? Y quiero preguntarte a ti, ¿hace cuánto que tu corazón no arde por Jesús? Durante este verano he reflexionado mucho sobre esto. Como les decía, me ha tocado viajar a distintos lugares, conocer nuevas personas, hermanos de la fe, y he podido ver cómo conocer a tantas personas que arden por Jesús. Personas de todas las edades. He conocido adultos mayores en Caravana Misionera, el mismo pastor Pedro Larcón. ¿Cuántos años tiene el pastor Pedro? 70 años más o menos. Todos los años aparta mínimo una semana de su verano para trabajar en Caravana Misionera. Durmiendo en carpa, durmiendo en camarote. 70 y tantos años. Y él arde por Jesús. Está todo el año trabajando, juntando los recursos para hacer esta caravana e ir en pos de los que no conocen a Jesús. He conocido adultos que van con sus familias, con sus hijos. He conocido jóvenes, muchos jóvenes de 16, 17, 18 años. La semana posterior a Caravana Misionera, un grupo misionero de Santiago recorrió de Santiago hasta Talcahuano, pasando por distintas ciudades y pueblos. Rancagua, San Carlos, no recuerdo cuál es, Nancagua, hasta llegar a Talcahuano. Pasaron por muchas ciudades predicando el Evangelio. Y en ese grupo conocí a muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, que predicaban el mensaje de Dios en cada pueblo, usando la música, en las obras de teatro, también ofreciendo servicios, como lo hacen en Caravana también, servicios médicos, servicios de peluquería, etc. Y me impactó mucho que el pastor de jóvenes, bueno, hay un pastor principal, pero también hay un pastor de jóvenes, que tiene tan solo 21 años, ese día en Talcahuano predicó el mensaje. Y este joven de 21 años emanaba tal pasión cuando hablaba. Se paró, estuvimos ahí en el sector La Poza, no sé si ubican el sector La Poza en Talcahuano. Hay mucha gente los fines de semana ahí, ¿cierto? Hay cocinerías, hay varias cosas. Entonces había mucha gente caminando por La Poza. Yo estuve ahí cantando y cuando yo terminé de cantar, entró él a predicar. Y se movía con un desplante, alzaba su voz con una pasión, invitando a la gente al arrepentimiento. Se subía habían como unos asientos, se paraba encima de los asientos y le hablaba a la gente que iba pasando. Y yo, siéndote sincero, no recuerdo yo a mis 21 años haber tenido tal actitud como la que él tenía. Y me emocionó ver esa pasión, ver a otros jóvenes, como les decía, 16, 17 años, que viajaron desde Santiago. Me contaban, han dormido poco, durmiendo arriba de buses, de repente con poca comida, pero ahí estaban, gozosos. Se acercaban a los típicos borrachitos que estaban en la poza ahí, que se acercaban a orar por ellos, se acercaban a orar por los niños, y ahí estaban trabajando. Entonces, cuando yo veía esto y escuchaba a Dios decirme así: no dejes que el fuego se apague. Y me acerqué a varios de los jóvenes del grupo con una palabra de parte de Dios diciéndoles: mira, que tienen una hermosa pasión por Dios, pero no permitan que ese fuego se apague. Porque hoy en día, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando estamos en eventos importantes, bonitos, se encienden nuestros corazones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después de eso? Y el Señor trae a mi mente lo que está escrito en 2 de Timoteo 1:6. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabe que los seres humanos, que somos emocionales, nos apasionamos por el momento, pero luego, ¿qué pasa? Nos apagamos. Y yo quiero preguntarte, cuando tú conociste a Jesús y le permitiste que entrara en tu vida, Él encendió un fuego en ti.
Y quizás fue en una reunión, quizás fue en un congreso, en un encuentro, en un campamento, en un evangelismo en la calle. No sé en qué momento fue que tú tuviste ese primer encuentro. Pero desde ese punto hasta hoy, ¿qué ha pasado con el fuego que Dios ha puesto en tu vida? ¿Está ardiendo o está apagado? Y en el lenguaje evangélico, ¿cierto? Cuando una persona conoce a Jesús y esa persona comienza a involucrarse, ¿cierto? En la iglesia y tiene como esa actitud de querer ir a todas, se le llama, ¿cierto?, el primer amor, ¿cierto? No sé si habían escuchado alguna vez ese concepto. Pero cuando una persona conoce a Jesús y como que está con toda la emoción del momento, se le dice que está con el primer amor. Y cuando un nuevo cristiano vive ese primer amor, está dispuesto a muchas cosas, ¿cierto? Tiene hambre de conocimiento, quiere aprender más, quizás lee su Biblia constantemente, está orando constantemente, escucha prédicas, busca canciones, trata de asistir, ¿cierto?, a todas las reuniones, está dispuesto a servir, tiene una inquietud. Eso muchas veces pasa con el primer amor. Pero ¿qué sucede después de un tiempo? ¿Qué sucede muchas veces? Que este primer amor se desvanece. Y puede ser por muchas razones. Puede que ocurran cosas en la vida de esta persona, que esto como que los apaga, como que los agota, como que los cansa. Y el viernes que pasó estuvimos acá viendo una película que muy buena, se las recomiendo, se llama Salvando una vida. Y en esta película habla sobre un joven que conoce a Jesús en su juventud y lo invitan, ¿cierto?, a una iglesia, a un grupo de jóvenes. Y en medio de este grupo, de que él conoce a Jesús, Dios despierta algo en su corazón, una inquietud. Una inquietud tal que cuando él está yendo al grupo de jóvenes y mira a los demás jóvenes, como que ve que nadie pesca, como que ve que todos los jóvenes estaban ahí, iban nomás, estaban ahí, pero no escuchaban. Entonces hay un momento en la película en que él se para y como que dice, ¿qué pasa aquí? A ver, y como que se enoja frente a todo, al pastor de jóvenes, frente a los jóvenes, y dice, ¿están escuchando lo que dice? ¿Están atendiendo realmente? ¿Qué pasa? O sea, venimos acá, nos reunimos, cantamos, escuchamos una palabra, pero tiene que haber algo más, dice él. Y esa actitud llevaba un par de meses, quizás un par de semanas, yendo ahí a la iglesia. Y él tenía un hambre. Y él sabía que había algo más. Algo más que solamente venir, sentarse, escuchar, aplaudir. Había algo más. Y entonces él dice, tenemos que hacer algo diferente. Entonces empiezan a reunirse en los tiempos de almuerzo en el colegio y empiezan a tener comunión fuera de la iglesia, en su cotidianidad. Y entonces me impactó mucho el saber esto, porque debe haber algo más que simplemente venir cada domingo acá y sentarnos a escuchar algo. Este personaje de la película encendió un fuego en su corazón. Quizás el fuego del primer amor, podría decir alguno, porque estaba nuevito. Pero ese fuego lo hizo despertar. Y lo hizo despertar a los otros jóvenes que habían ahí, que quizás llevaban mucho más tiempo que él. Llevaban mucho tiempo, quizás sabían más de Biblia que él, pero estaban dormidos. Estaban completamente dormidos. Y solo se necesita un pequeño fósforo para encender una hoguera, ¿cierto? Si uno junta ahí unas ramitas, si uno junta ahí paja, ¿cierto? Y le echa solo basta un fósforo para iniciar un fuego. Y de la misma manera, solo basta una persona que quiera despertar al resto para que una iglesia pueda ser avivada. Y hermanos, es tiempo de que nos demos cuenta de que quizás podamos estar dormidos. Y dormidos encima de una cama muy cómoda llamada religión. A veces no nos damos cuenta y nos juramos que somos los menos religiosos, ¿cierto? Porque no usamos corbata, porque no usamos, ¿cierto? Porque quizás no llevamos el mismo tipo de vida cristiana que llevarían otras iglesias más tradicionales, pero estamos dormidos en una cama de religión de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hacemos más que venir un domingo, escucho, cumplo, y después vuelvo a mi semana cotidiana y me olvido de Dios. Y ni siquiera soy capaz de abrir la Biblia un par de minutos. Y ni siquiera soy capaz de doblar mis rodillas y conectarme con Dios. Estoy viviendo una religión. Estoy dormido. Entonces,
No basta con ir a la iglesia de vez en cuando, intentar ser buena persona, ¿cierto? Y dar que mi vida esté bien controlada, mi familia, mis hijos. No basta con eso. Eso es religión. Ser una buena persona es solo religión. Dios no nos llamó a ser buenas personas. Dios nos llamó a seguir las pisadas de Jesús, las pisadas del Maestro. Y eso es mucho más que ser buena persona. No funciona así. La vida con Jesús va más allá de simplemente venir a la iglesia, de simplemente ser buena persona. Y no sé si recuerdan, pero terminamos el año pasado diciendo que este era un año de dar frutos. Y iniciamos este año, ¿cierto? Hablando de un tiempo de cosecha, de un tiempo de frutos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al transcurrir ya los 2 primeros meses del año? ¿Qué puede pasar en el interior de nosotros, personalmente, como individuo y como iglesia? Quizás empezamos con todas las ganas de que este fuera un año fructífero y en el trayecto de los primeros 2 meses ya como que nos vamos agotando, ya como que van pasando cosas y como que nos vamos durmiendo y todos aquellos sueños y expectativas de que ver la mano de Dios obrar este año, nos puede pasar como le pasó a estos seguidores de Jesús, que al tercer día después de su muerte ya estaban ahí como tristes, escondiéndose, deprimidos, como que sin sentido, como que ya se fue el maestro y ya no hay propósito. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, porque pareciera que en tan solo un poco de tiempo podemos permitir que ese fuego se apague. Y quizás es algo natural del ser humano. De hecho, a los discípulos les pasó. Le pasó a Pedro, le pasó a Juan, ¿cierto? Le pasó a los 12 que estaban tristes, que estaban escondidos. Lejos de haber salido a las calles a seguir predicando, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron, se atemorizaron, se apagaron. Entonces tuvo que aparecer Jesús en persona delante de ellos para decirles, miren, yo resucité como les había dicho. Aquí estoy, aquí están las marcas en mis manos. Y tuvo que aparecerse y decirles, miren, ahora lo que hay que hacer ya no es que perdieron el propósito porque yo morí. Ahora todo comienza. No es el fin. Ahora tienen que salir a predicar. Eso fue lo que hizo Jesús. Y entonces, luego de este como remesón que tuvieron que tener los discípulos, cuando Jesús se apareció enfrente de ellos, ¿cierto? Y le dijo a Tomás, pon tu mano en mis heridas, en mi costado, tuvo que hacerlos remecer, porque como que estaban en shock, como que estaban completamente apagados. Entonces, después de esto, viene el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y entonces comienza un avivamiento. El avivamiento más grande de la historia comienza después de la muerte de Jesús. Hombres predicando por todas las naciones, ¿cierto? Viajando a Asia como Pablo, ¿cierto? Predicando en Grecia. Hombres dispuestos a morir en el Coliseo, ¿cierto? A morir apedreados, a morir quemados, a morir crucificados. Familias dispuestas a venderlo todo con tal de seguir a Cristo. Iglesias que comenzaron reuniéndose en cuevas, ¿cierto? Escondidos, con miedo a que los fueran a encontrar. Eso fue lo que comenzó en ese momento. Tenían que huir, tenían que esconderse, tenían que poner en riesgo sus vidas. Antes de la muerte de Jesús, los discípulos lo siguieron con el impulso del primer amor. Conocieron a Jesús, al Maestro, que hizo milagros, que predicaba, que hablaba lindo. Lo siguieron. Pero después de la muerte, no les bastaba con el primer amor. Entonces tuvo que venir el Espíritu Santo, que fue el motor de sus vidas, que fue la fuente de la pasión y los que los llevó a hacer lo que hicieron. Entonces la pregunta hoy, ¿me basta con el primer amor? No. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y como decía Pablo, avivar ese fuego del Espíritu Santo día tras día. Y quizás ustedes ya han pasado por esa etapa del primer amor, conocieron a Jesús y quizás se encendieron en su momento, pero quizás ahora estamos fríos. Quizás si miramos y analizamos nuestra vida, nos hemos apagado, nos hemos conformado. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu aquí en la tierra maligno
demoníaco que busca enfriarnos, que busca que nosotros estemos fríos. Y esto es bíblico, está escrito en Mateo, capítulo 24, el verso 12. Dice, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en esos tiempos donde la maldad ha aumentado. Uno prende las noticias, ¿cierto? Y vemos cada cosa a cada momento, cosas terribles, y nos damos cuenta que la maldad está aumentando. ¿Y qué pasa inmediatamente en paralelo a eso? Que el amor de muchos se está enfriando. Y vigila que no sea tu amor, que no sea tu fuego el que se está enfriando, el que se está apagando. Porque hoy entonces tenemos la oportunidad de hacer la autocrítica y decir, yo no quiero que mi fuego se apague. Yo quiero que el Espíritu Santo me vuelva a encender. Y la palabra de Dios está llena de versículos que buscan llamar nuestra atención, que buscan remecernos, que buscan ponernos en alerta para que nosotros despertemos. Y quiero pedirle a 3 personas, una que busque Romanos 13:11, otra que busque Efesios 5:14 y otra que busque Primera de Tesalonicenses 5:6. Ahí el que encuentre uno, ahí me levanta la mano. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como hacen los demás, sino que estemos alerta, estemos sobrios, estemos atentos. ¿Quién tiene otro? 5:14. Despiértate tú que duermes. O sea, escucha, toma estos versículos para ti mismo hoy. Yo los tomo también para mí mismo. Si estamos durmiendo, despiértate hoy. Despiértate hoy tú que duermes. Levántate. Cristo te dará la luz. ¿Quién tenía Romanos 13:11? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya en los tiempos de Pablo se decía, estamos cerca del momento, despiértense, queda poco tiempo. Y hoy, cuando vemos muchas profecías cumplidas, ¿cierto? Como hemos visto en los miércoles en las prédicas del pastor Armando Alducín, son muchas las profecías que se están cumpliendo. Y eso que nos dice que cada vez estamos más cerca de la venida de nuestro Señor. Entonces, como está escrito aquí, mi versión dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que ya es muy tarde y el tiempo se acerca. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca. Despierten, despierten, estén atentos, estén lúcidos. La palabra constantemente nos exhorta a eso. Jesús, cuando estuvo orando y les pidió a sus discípulos que velaran con él, ¿qué pasó? Se durmieron. Y él tenía que volver a despertarlos y a decirle, velen conmigo, estén atentos. Cuando escuchamos parábolas que Jesús contó, la parábola de las vírgenes, nos hablaba sobre estar atentos con lámparas encendidas. Entonces, qué importante es que tomemos esta alerta, que tomemos estos llamados de atención cuando la palabra nos dice, despiértate tú que duermes. Se acerca el momento, queda poco tiempo. Cuando Jesús asciende a los cielos, después de haber resucitado, y le da la gran comisión a los discípulos, ¿cierto? Él les dice que les enviará al Espíritu Santo para que ellos puedan llevar a cabo esta misión. Y en Hechos capítulo 1, de Hechos en adelante, cuando empiezan los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Jesús les ordena que no se muevan de Jerusalén. Les da una orden. Porque Jesús sabía que sin el Espíritu Santo les duraría muy poco el impulso. O sea, los discípulos vieron a Jesús resucitado, pero si los discípulos no hubiesen tenido el Espíritu Santo morando en ellos, pueden apostar a que después de que Jesús se iba, volvían a estar deprimidos, tristes y dispersos.
volvían a lo de antes. La palabra nos habla de que Pedro, después de la muerte de Jesús, había vuelto a pescar. Había vuelto a su antiguo oficio. Aun cuando había sido llamado a ya no ser más pescador de peces, sino que ser pescador de hombres. El ser humano siempre va a tender a volver a su antigua naturaleza. Siempre va a tender a querer dar marcha atrás cuando las cosas se ponen difíciles. Es solo por medio del Espíritu Santo que tenemos la fuerza y que tenemos el poder, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es poder para poder llevar adelante la gran comisión. Y uno dice, pero ¿cómo? Si vieron a Jesús resucitar y ascender a los cielos, ¿cómo iban a...? O sea, la Biblia está llena, en el Antiguo Testamento está lleno de milagros impresionantes que vio Israel y aún así adoraron a otros dioses. O sea, muchas veces podemos ver cosas espectaculares y milagrosas. Hay gente que ha experimentado milagros impresionantes. Gente que ha sido sanada de cáncer, gente que ha sido restaurada sus órganos, gente que ha podido dar a luz aun cuando eran infértiles y aún así se han alejado de Dios. Entonces los milagros no determinan qué tan encendido está tu fuego. Los milagros son una consecuencia quizás de este fuego. Pero ¿qué es lo que determina qué tan encendido está tu fuego? Qué tan lleno estás del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y quiero leerles Hechos, capítulo 1, verso 8. Jesús les dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y Samaria y también en lugares más lejanos del mundo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el poder, ¿para qué? Para dar testimonio de Él. Entonces, muchas veces yo lo he escuchado a ustedes, hemos conversado y me dicen, es que saben que no sé cómo predicarle, no sé cómo hablarle a mi jefe, no sé cómo hablarle a mi colega, ya no sé en qué palabras hablarle a mi hijo, ya no sé en qué palabras, de qué forma de hacerle entender a mi hermano, a mi papá, a mi primo, para que él entienda que necesita de Jesús. No sé cómo hacerlo. Aquí está la respuesta. El poder para testificar acerca de Jesús lo da el Espíritu Santo. Y si tal vez no estamos teniendo las herramientas, no estamos teniendo las palabras, muchas veces decimos, me falta leer más Biblia. Y claro, sí, a veces nos falta leer más Biblia. Pero ¿qué es lo principal para poder testificar de Jesús? El poder que nos da el Espíritu Santo. Te puedes saber la Biblia de memoria, pero si no habita el Espíritu Santo en ti, jamás tendrás el poder para convencer de pecado, de arrepentimiento a otras personas. Para que otras personas conozcan a Jesús, necesitas el poder del Espíritu Santo. No el don de la palabra, de la dialéctica, del conocimiento teológico. Es el poder del Espíritu Santo el que necesitamos. Ese es el fuego que debe arder en nosotros. Entonces, así como nos pasa muchas veces, que venimos, ¿cierto?, acá un domingo, la palabra está súper buena, el Señor nos toca, el Señor nos habla y dice, ya, ahora vamos con todo, el lunes vuelvo con todo a mi trabajo, a mi universidad, a mi colegio, le voy a dar con todo. Pero a mitad de semana pasa algo en el trabajo, pasa algo en el lugar donde estudiamos, en la casa, y que nos desanimamos. Y se nos olvidó todo lo que escuchamos la semana pasada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que cuando vengan las crisis, cuando vengan los momentos en que el fuego ya se tiende a apagar, entonces nosotros podamos día tras día ser renovados por el Espíritu Santo, que renueva nuestras fuerzas, que trae consuelo, que trae palabra, pero sobre todo nos da el poder. Necesitamos ese poder. El Espíritu Santo es el poder que necesitamos para vencer esos pecados que nos tienen atados, para vencer la timidez, para vencer, ¿cierto?, el miedo, la vergüenza, para vencer todas esas cosas. Es el Espíritu Santo lo que necesitamos para poder hacer las locuras que debemos hacer, pero que nos dan miedo. El Espíritu Santo es lo único que nos despertará y que nos sacará de esa cómoda cama de religión, de rutina, de conformismo en la que estamos viviendo. Quiero que te pregunte a ti, ¿estoy durmiendo en esta cama de religión y de conformismo?
Y si lo estás haciendo, ¿quieres levantarte de esa cama? Porque cuando estás en la mañana ahí durmiendo cómodamente en tu camita y suena el despertador, claro, te alerta, te despierta, pero eres tú el que decide levantarse. Entonces, tenemos aquí las alarmas, como nos ha predicado el pastor, aquí, la alerta que nos dice, despiértate tú que duermes, levántate, el tiempo se acerca. Tenemos las alarmas. Ahora la decisión de despertarse es tuya. La Biblia no va a sacar brazos y te va a sacar de esa cama de comodidad. Eres tú el que toma la decisión. ¿Vas a levantarte de esa cama de religión? ¿Vas a salir de ese esquema cuadrado en el que estamos súper cómodos muchas veces? Porque es cómodo. Vivir en religión es comodísimo. Muy cómodo. ¿Por qué creen que ha perdurado durante tantos años la religión? Es cómodo. Venir un domingo, sentarme, escuchar, no hablar, no predicarle a nadie fuera de la iglesia, no alzar mi voz, no ponerle límites a las demás personas con mis valores. Es súper cómodo venir acá como un mero asistente y no querer ser un obrero que sirve, que trabaja. Es súper cómodo ser religioso. Pero el Espíritu Santo nos llama a salir de esa comodidad. Debe encender un fuego en nosotros que nos lleve a esa inquietud de la cual tenía este personaje que decía, ¿qué más podemos hacer? Nos reunimos en los breaks del colegio. ¿Qué más podemos hacer? Nos acercamos a hablarle a aquellos que están solos y los invitamos a ser parte y les contamos acerca de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Hay una inquietud que debe estar permanentemente en nosotros. Una inquietud de me encantaría hacer esto en mi trabajo. Me encantaría poder, cuando me junto con alguien y nos vamos a despedir, decirle, oye, ¿puedo orar por ti antes de irme? Esa inquietud de querer hacer algo más. Eso debe haber en nosotros. Si quieres realmente levantarte de esa cama y despertar, yo quiero que de una manera muy criteriosa tú analices tu vida. Y que digas, sí, yo en realidad como que estoy full apagado. Como que, claro, vengo aquí, de repente estoy acá, a veces leo mi Biblia, a veces oro, pero siento que esa inquietud de la que hablas no la tengo. Siento que ese fuego del cual tú estás hablando como que hace años que no está ardiendo aquí dentro de mi corazón. Entonces quiero que te tomes el tiempo para pensar, ¿realmente hay un fuego ardiendo en mí? ¿Realmente hay una inquietud, un deseo, un hambre de querer más? De querer más de lo que Dios puede darme, de lo que Dios puede hacer conmigo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero más. Yo veía a estos jóvenes, veía a estas personas que trabajan tan arduamente por llevar el evangelio en el verano y digo, wow, yo quiero tener la actitud que tienen ellos, yo quiero tener la pasión que tienen ellos, yo quiero tener la visión también para organizar esto, para replicarlo, porque yo actualmente voy como invitado a estas caravanas, a estas misiones que se hacen, pero digo, ¡ay, qué lindo sería yo poder organizar una también aquí con Eclesia! ¿Cuántos se sumarían si quisiéramos emprender esa locura? Si quisiéramos realmente, bien, hermano, si así como estuvimos yendo al hospital, no sé si lo recuerdan, y que fue hermoso y que dimos frutos maravillosos, continuar. Porque, claro, estuvimos yendo al hospital y ¿qué pasó? Como que nos tomamos un break y en medio de que nos tomamos ese break por fin de año, nos dormimos. Y perdimos enero, febrero, sin ir al hospital, sin hacer evangelismo en la calle, sin hacer nada. Entonces quiero que te preguntes, quizás me dormí, no me di cuenta, así como cuando mi papá de repente está viendo tele en la noche y no se da ni cuenta y se quedó dormida. Como nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? Que estamos tan cansados, tan agotados, que nos desplomamos sin darnos cuenta. Quizás nos pasó lo mismo. Nos sobrecargamos de cosas humanas que nos agotaron espiritualmente y apagaron nuestro fuego. ¿Por qué? Porque falta algo clave. El Espíritu Santo, que es el fuego que debe arder en nuestros corazones. Y quiero que hoy día hagamos algo simbólico, como les dije, muy criteriosamente. Si que tú realmente sientes
que estás dormido, que te has ido apagando, quiero que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie haciendo algo simbólico, pero muy criteriosamente. Si realmente sientes que quieres despertar, que quieres encender un fuego en tu corazón, vamos a ponernos de pie. Pero antes voy a leer una palabra que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos relata todas las grandes hazañas que realizaron los apóstoles. Pero esas hazañas empezaron con algo específico, con la llenura del Espíritu Santo. Como les dije, Jesús les dijo, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, que relata cuando viene el Pentecostés, ¿cierto? Que es la venida, dice que estaban todos unánimes, que estaban todos juntos en un lugar. Vamos a leerlo. Quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como estamos aquí ahora. Y dice que de repente vino un viento del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. Entonces podemos ver cómo el Señor los llenó del Espíritu Santo a los discípulos. Hablaron en otras lenguas y eso impactó a la gente que había alrededor. Nos impactó de tal manera que algunos tan confundidos decían, estos están borrachos. Y tuvo que pararse Pedro y decir, no están borrachos, sino que está aconteciendo lo que estaba escrito, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Y como dijo Jesús cuando estaba ascendiendo, y serían llenos del Espíritu Santo, recibirán poder para llevar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. Y para eso necesitaban hablar en otras lenguas. Por eso lo primero que hizo fue lenguas. Para que fueran y viajaran. No hubiera excusa de lenguaje, no hubiera barrera idiomática. Yo les doy el poder para incluso hablar en otra lengua. Y nosotros que hablamos en español con nuestro vecino, no somos capaces de hablarles del mensaje, de hablarles de esto. Dios tuvo que hacer un milagro tremendo, darles el poder para hablar en otro idioma a ellos, porque tenían que ir a hablarle a los griegos, tenían que ir a hablarle a los egipcios. Pero nosotros que tenemos que hablarle a otro chileno, o a otro, aquí tenemos hartos inmigrantes, pero que hablan español igual que nosotros. Y no somos capaces. ¿Por qué? Porque nos hace falta ser llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que quiera ponerse de pie en esta hora y diga, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, vamos a orar. Vamos a orar como lo hicieron los discípulos en esa hora. Dice que estaban todos juntos. Así que juntos vamos a orar para poder ser despertados. Para que el Señor venga a encender el fuego que quizás se apagó. O un fuego que quizás nunca ha habido en tu corazón. Yo la verdad nunca he sentido esa pasión por ir a predicar. Nunca he sentido este fuego de... Bueno, si realmente quieres experimentarlo, aunque sea por primera vez, yo te voy a pedir que oremos en esta hora, que se pongan de pie. Y vamos a orar unánimes para ser despertados. Para que Dios envíe su Espíritu Santo y nos llene. Hoy no solo oramos para que el Espíritu Santo nos visite. No queremos solamente una manifestación del Espíritu. Queremos llenura del Espíritu Santo. Y cuando algo está lleno, quiere decir que ya no puede más. No es solo una pequeña porción. No es solo una cuota. Es llenura lo que necesitamos.
Y le vamos a pedir ahora que Él encienda el fuego en nuestros corazones. Así que yo te voy a pedir que ahora tú ores, que abras tu boca y le pidas eso al Señor. Le pidas, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú enciendas un fuego en mi corazón. Así que unánimes, como estaban los discípulos en el